El amanecer del 7 de septiembre de 1812 iluminó un campo cubierto de niebla y pólvora. Frente a la aldea rusa de Borodino, dos imperios se preparaban para decidir el destino de Europa. Al oeste, el ejército francés de Napoleón Bonaparte, más de 120.000 hombres, avanzaba con la confianza de quien había conquistado medio continente. Al este, el ejército ruso del general Mikhail Kutuzov, decidido a resistir hasta el último hombre. Entre ambos, un campo de colinas, ríos y trincheras que en pocas horas se convertiría en un infierno. Napoleón había cruzado Rusia con la esperanza de una victoria rápida. Creía que un solo golpe decisivo bastaría para quebrar la voluntad del zar Alejandro I. Pero los rusos habían adoptado una estrategia diferente: retroceder, desgastar, quemar sus propias tierras y privar al enemigo de suministros. Borodino era la primera vez que decidirían no huir. Allí, por fin, presentarían batalla. Kutuzov sabía que su ejército estaba cansado, pero también sabía que el alma rusa no se rendía. Las posiciones rusas eran sólidas. Las colinas de Shevardino y Raevski, fortificadas con cañones, dominaban el terreno. Cada soldado sabía que debía resistir o morir. En la madrugada los franceses se desplegaron en silencio, las filas interminables de uniformes azules extendiéndose como una ola sobre el horizonte. A Napoleón, observando desde su montículo, murmuró una frase que quedaría grabada en la historia: estos hombres se costarán caro. El primer cañonazo retumbó a las 6 de la mañana, y con él comenzó la batalla. El estruendo fue ensordecedor. Más de 1000 piezas de artillería disparaban sin cesar, convirtiendo el aire en fuego y acero. La tierra temblaba bajo los pasos de la infantería y el galope de la caballería. Las formaciones francesas avanzaban una y otra vez contra las posiciones rusas, mientras los defensores respondían con bayonetas, mosquetes y un coraje que rozaba la desesperación. Las luchas por los reductos de Shevardino y Raevski se convirtieron en el corazón del combate. Allí, la muerte tenía rostro humano, hombres luchando cuerpo a cuerpo entre humo y barro, banderas desgarradas, tambores aplastados bajo la artillería. Cada colina fue tomada y retomada varias veces, a un costo inconcebible. Los franceses, disciplinados pero exhaustos, avanzaban sobre un terreno cubierto de cuerpos. Los rusos, sin retirarse, resistían más allá de toda lógica. A lo largo del día, Napoleón tuvo ante sí la oportunidad de lanzar su guardia imperial, su reserva más poderosa, el golpe que podía aniquilar al enemigo. Pero dudó. Observó la carnicería, la extensión del campo y la determinación rusa. Temió que un error lo destruyera todo. Así, la guardia permaneció inmóvil mientras el sol descendía y el humo cubría el cielo como una mortaja. Kutuzov, gravemente enfermo, apenas podía mantenerse en pie, pero su ejército aún resistía. Al caer la noche, el combate cesó. Nadie había vencido. Borodino no fue una victoria francesa, aunque Napoleón ocupó el campo. Tampoco fue una derrota rusa, porque el ejército del zar se retiró ordenadamente, aún en pie. Lo que quedó fue un silencio abrumador y un paisaje cubierto de muerte. Más de 70.000 hombres yacían entre los restos de cañones y estandartes rotos. Ningún otro día de la guerra napoleónica sería tan sangriento. La batalla de Borodino no cambió el destino inmediato de la campaña, pero cambió a Napoleón. Aunque avanzó hacia Moscú, lo hizo con un ejército mutilado. La resistencia rusa, nacida en Borodino, lo llevaría al desastre del invierno, a la retirada y al principio del fin de su imperio. Hoy, Borodino sigue siendo recordado como el símbolo del sacrificio y la tenacidad. En aquel campo, entre humo, acero y fuego, nació una de las leyendas más poderosas de la historia, la del pueblo que no se rinde, incluso cuando el mundo entero parece derrumbarse. Allí, en la bruma y el estruendo, el espíritu ruso desafió al conquistador más grande de su tiempo y sobrevivió.